En esta mañana la lección de jóvenes para esta semana tiene como título Mueve esa montaña. Y nos estamos acercando a los últimos milagros de lo que es la vida de Jesús antes de morir. Y como todos saben, al decir este título, creo que está más que claro el versículo que vamos a tomar o el hecho que vamos a tomar. Muchas veces tomamos ese versículo, pero no sabemos dónde fue, en qué momento se desarrolló, ni en qué milagro. ¿En qué milagro me pueden decir que se desarrolló ese versículo de la fe que mueve montañas? Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a esa montaña, muévete de ahí. En ocasión después de Jesús transfigurarse en un monte y tener la compañía de Elías y Moisés, al parecer los discípulos estaban más cerca del cielo, ¿sí o no? Estaban como en comunión, ¿sí o no? Al parecer, ¿sí? Habían salido de un monte donde sintieron la presencia del Señor. Se acercan a Jesús, que tiene semblante de luz, y toman esa energía, toman ese espíritu y lo reconocen de una vez. Cuando tú reconoces algo de Dios, dice, tú tienes que tener algo, le dicen a Jesús, ¿sí o no? Porque él tenía el contacto con Dios cara a cara, con su Padre. Entonces vemos cómo los discípulos estaban aparentemente en contacto con Dios. Estaban en comunión, estaban en consagración. Pero bajan de ahí y van a la multitud. Y como seres humanos muchas veces tenemos, por eso la vida del cristiano, la espiritualidad de nosotros, jóvenes y adultos, debe de ser el minuto a minuto, el segundo a segundo. Porque puede ser que nosotros estemos en un lugar muy alto, casi llegando al cielo, pero nuestra vista se desvía por X o tal razón y empezamos a confiar en nosotros. Y el hecho de esta semana, la historia, el milagro de esta semana, es sobre un muchacho que su padre lo lleva como endemoniado. Un muchacho que, si hoy lo vemos en la calle, decimos que tiene epilepsia. Porque el muchacho se lanzaba en el piso y empezaba a tirar espuma por la boca. Pero ese muchacho lo hacía más. Dice que cuando le llegaba ese espíritu de demonio, lo que hacía era que se lanzaba al agua o se lanzaba al fuego. O sea, estaba tratando con un demonio bien fuerte. Porque hoy podemos ver a las personas que hacen magia y cosas así. Una de las cosas que hacen, ¿cuál es? Caminar por el fuego. Ese es típico de O sea, había algo más allá de lo que parecía para nosotros una enfermedad. Pero ese padre estaba cansado, su fe había menguado, sus ganas de vivir tal vez también. Entonces, ¿qué pasa con ese padre? Mateo no lo dice, Marcos sí lo dice. En Mateo la historia no está tan completa, Marcos estuvo más de cerca. Y él dice detalladamente que él le dice bueno, yo le dije a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacerlo. O sea, los discípulos acababan de estar en contacto completo o pleno con el Espíritu Santo hace poco. El suceso antes de esta sanación. Era la transfiguración en el monte allá, los discípulos apartados con el Señor. Y poco después que tienen a unos discípulos ya sin fe. Y más allá, y todavía en el hecho después peor, discutiendo por cosas materiales como un cargo. También más allá, tampoco entendían que Jesús iba a morir cuando ya se lo había dicho 20,000 veces y las profecías estaban dichas. O sea, que cada minuto debemos de estar, eso nos va a entender de que cada minuto nosotros debemos estar, porque podemos estar aquí muy consagrados y de repente perder nuestra vista en un segundo. Los discípulos lo hicieron, no tuvieron fe en el momento y no pudieron ¿qué? No pudieron sanar. Y pareciera que sí, porque ya en lo pasado habían sanado.
Pero es una lección importante para los discípulos el saber de que la vida espiritual es un constante acercamiento al Señor. ¿Y qué pasa aquí? Jesús los reprocha a todos. ¿Qué le dice? Incrédulos, hombres de poca fe. Está reprendiendo a discípulos y a todo el que se sienta identificado. Y le dice una palabra clave, porque la fe no se queda allá. La fe no se queda en el yo creo, sino yo obro. ¿Y qué dice? Este espíritu no sale sino ¿con qué? Con ayuno y oración. No es simplemente estar allí y decir yo estuve con Jesús en persona. Yo fui bautizado. Yo duré en la iglesia 30 años. Yo hice tal obra, yo bauticé tantas personas. Depende de yo ayuno, yo oro, yo quiero estar cerca de Jesús cada minuto de mi vida. Porque de eso depende nuestra vida. Y nosotros los jóvenes muchas veces tendemos a hacerlo. Tendemos a estudiar la Biblia porque mi papá me dijo y de apartar ese momento sagrado, que no está mal. Claro que no, es nuestra abertura al cielo. Pero no basta con ir a la misa como hacen los católicos, o como ir a un culto de miércoles como hacen otras denominaciones, o otro día. Nuestra vida debe ser ¿qué? Un contacto pleno con Dios, para que no le sea dicho, como le fue dicho a los discípulos, hombres de poca fe. Y le dice el versículo que hoy tenemos, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le dijéramos a esa montaña, muévete. Para los judíos era mucho más difícil entender esto. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos pensaban que las montañas eran como un árbol, que tenía raíces y estaba ¿qué? Sembrada, bien profunda, debajo de la tierra. Para ellos pensar que se mueva era casi imposible, porque un árbol usted no lo puede mover así, imposible. No hay nada que lo mueva, lo puede sacar, pero no mover. Y le era muy difícil pensar eso. Pero el real significado de ese versículo es que si nosotros tenemos fe, el mover una montaña es lo más insignificante que podemos hacer. Y Jesús lo demostró después de decirlo. Sanó a quién, a esa persona. Y para ellos pensaban que había muerto porque el muchacho se quedó tendido en el piso. Vieron, ya murió este. Porque Jesús tuvo 2 intentos. El espíritu estaba fuerte. Tuvo 2 intentos. Cuando todo el mundo pensó que había muerto, el Señor lo levantó con la mano. Y le dijo, aquí está tu hijo. Y estaba sano. Eso hace el Señor. El Señor, cuando creemos, nos levanta. Y cuando parece que ya esa persona está enterrada, o sea, cuando ya nosotros no podemos, ya estamos muertos, entonces el caso, después de hacer el milagro que hace, nos da una mano y dice, ven acá, vamos a caminar juntos. Pero con suficiencia propia no podemos. Los discípulos tal vez pensaron que porque estaban con el maestro, ya no dependían del maestro. Porque estuvieron allá solas en el monte en comunicación con Dios. Ya no necesitaban a Dios. También tuvieron suficiencia propia a la hora de hacer el milagro. Pero ¿qué pasó? Jesús le dio una lección. De que cada minuto de nuestra vida el yo debe ser desarraigado. Y que la fe en Jesús debe de ser implementada. Que el Señor nos bendiga y que en esta mañana podamos copiar, grabar y testificar la fe.